saludo para todos. Voy a dar un poquitico, dar un poquitico de más luz acá el teléfono, ok, para que se pueda observar mejor. Muy bien, ahora sí tenemos buena luz. Ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Ok, un saludo para todos los hermanos que están en diferentes partes del planeta, de nuestro continente, y otros que están en Europa y en diferentes lugares, y a todos los hermanos que van a escuchar y a ver estos videos a través de las redes sociales, como YouTube, Telegram, Instagram y todas las demás, y estén apercibidos, preparados para las cosas que vienen. Hoy vamos a disertar un poquito y a poner las cosas en claro con una serie de acontecimientos y señales que ahorita en el mundo actual, especialmente hoy, a esta hora y desde hace unas 7 horas, ¿cuál es la diferencia entre Israel y Venezuela? 8 o 7 horas aproximadamente. Ok, quiere decir que Israel hoy está desde hace unas 7 horas atrás o más, iniciando un ciclo festivo nuevo por primera vez en la historia, que es la conmemoración del luto del templo. Y vamos a hablar un poco de esto hoy y de los números y fechas que previamente están grabadas en otros videos que hemos lanzado por las redes sociales, especialmente por YouTube, donde yo he dado una serie de fechas y de acontecimientos que van a suceder. Y hoy estamos parados en parte de este ciclo profético que necesitamos comprender para estar apercibidos, para poder estar preparados, condicionados en una plenitud. Mi nombre es el pastor Arturo Párraga. Estamos en Venezuela, en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, y estamos ubicados ahorita en la autopista número 1, en el sector de Sabaneta, por la vía de la autopista, al lado de Dakar, las tiendas Dakar, muy famosa acá en Venezuela, frente a la estación de servicio Lago Pista. Así que un saludo para todos los hermanos y que Dios les bendiga, pastores, amigos y gente que no conocemos en diferentes partes del mundo, que ojalá se pueda traducir todo lo que hoy vamos a hablar a otros idiomas y puedan prepararse y estar apercibidos. Desde hace ciertos años, una cantidad de años, aproximadamente unos 25 o 26 años, vengo escribiendo sobre la parte profética que ya la vengo estudiando desde hace unos 48 años, para que usted tenga una idea. Es decir, no estoy hablando por hablar, estoy hablando con conocimiento, con experiencia y con la evidencia mostrada en las Escrituras. Recuerda que siempre les he dicho que es muy fácil copiar y pegar. El problema es investigar con diligencia y dedicarle tiempo, días de lectura, muchos días de oración, muchos días de ayuno, por ver la cantidad de errores que se ha escrito y se ha transmitido al mundo en libros diversos, en diferentes talleres, seminarios, en diferentes institutos teológicos del mundo, produciendo un engaño en la mente de los creyentes, en la mente de los líderes también, que por falta de tiempo y de la capacidad de investigar, lo que hacen es copiar y transmitir y engañarlos. Lo que yo estoy anunciando desde hace mucho tiempo, no lo he copiado de nadie. Lo he investigado detalladamente y tengo una nube de testigos y de paso todas las cosas escritas, organizadas detalladamente para poder decir las cosas completas. Recuerda que les he dicho que la profecía tiene 6 estructuras sobre las cuales ella funciona. Ninguna profecía está carente de esta estructura. Una profecía tiene, en el primer lugar, y se lo he dicho muchas veces y está grabado en video, que tiene, vamos a ver lo que está acá conmigo, prevención, para provisión, para preservación, tiene forma de tiempo, destino y propósito. Sí, destino es identidad. Cuando hablamos de destino e identidad, se refiere hacia quién, hacia dónde se dirige una profecía, hacia un pueblo X determinado, una nación determinada, o un rey, o una persona, o un imperio, y tiene forma de tiempo. Ninguna profecía carece de forma de tiempo. Por eso cuando les he dicho escrituralmente las cosas que van a suceder y el tiempo que van a suceder, y lo que me han escuchado durante cierto tiempo y otros durante años, vengo diciéndoles
que esperasen que llegáramos al año 2023 romano. Simplemente que el calendario de Dios no funciona con el calendario hebreo actual, que es el calendario de Hiller. Le recomiendo a usted que está escuchando y lo que está observando a través de las redes, que se meta en Google, si le es posible, e investigue sobre el calendario de Israel actual, que es el último calendario, el del año 359 de Domini, el calendario de Hiller, a quien le fue ordenada esta tarea. Cuando hablamos de Hiller, estoy hablando de una escuela que existía en la época de Cristo, que es la escuela hilariana, que una de las escuelas de las cuales el apóstol Pablo estudió y aprendió según la historia. Fue instruido a los pies de Gamaliel y también en la escuela de Hiller, y estaba la escuela de los estoicos y de los epicúreos, que era la escuela de las tendencias hebraicas de la época. Ahora, ¿qué sucede con esto? Este hombre le fue encargado de hacer la última reforma, que es la que se conoce actualmente, y por la cual ellos rigen el tiempo haciendo una combinación de estos calendarios diversos que ellos utilizaron. De esto he hablado mucho, no quiero extenderme mucho por ahí hoy, pero en la escritura y los errores que dejan en la historia marcados detalladamente, Israel antes de Cristo se registran unas 2 o 3 modificaciones de su calendario, donde un calendario en su forma del diseño de Dios es de 360 días. Y por eso cuando usted va a Apocalipsis y usted lee en todo el libro de Apocalipsis las actividades que van a tener los diferentes personajes y naciones, está detallada en forma de tiempo. Los 144,000 tienen que predicar 1260 días, 3 años y medio, o un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y 1260 días dividido entre 3.5 es igual a 360. Es decir, que es la forma de una circunferencia, de un círculo. Porque el tiempo es circular, es circunferencial. Y todo lo que se mueve en nuestro planeta es circunferencial. Usted no va a salir a la calle con un carro con las ruedas cuadradas. Eso es imposible. Y si viaja en un avión, una turbina produce produce a través de un movimiento circunferencial, helicoidal, circular, de 360 grados, según la potencia del motor, produce movimiento, pero todo se mueve circularmente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted va a Apocalipsis, usted va a conseguir también que los 144,000 van a predicar a este tiempo, que los 2 olivos que aparecen en el capítulo 11, junto con los 144,000, van a predicar 1260 días, que Israel va a pasar 1260 días en el desierto y que el poder del anticristo y de la bestia y de la imagen viviente es de 1260 días, 3 años y medio. Usted dirá por qué esto no concuerda con el calendario hebreo, porque se cierra, escuche bien, se cierra en este mes de agosto, el día 17, se cierra el tiempo de los gentiles. Cuando usted va al libro de Daniel, con referente a los gentiles, habla del tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Cuando habla del tiempo de los gentiles, cuando Israel entra en el año 603, 604, antes del era común, entra en la cautividad de Babilonia. Y cuando le digo el número de ese año, se lo he explicado en otras oportunidades, muchos escritores dicen que es el 607, el 605, pero es copiando, no es escribiendo detalladamente. Y les he dicho, antes de hacer ese cálculo, tienen que hacer una formulación del tiempo, porque tenemos de este calendario romano en retroceso, calendario gregoriano. Antes del calendario gregoriano estaba el calendario juliano, que fue modificado por el Senado y también fue modificado por Octavio Augusto. Y antes de ese calendario tenemos el calendario republicano tarquiniano, y antes de eso el calendario pompiliano, y antes de eso romano también, el calendario de Rómulo y de Remo, del primer orden del reino de Roma, de años de 304 días de 10 meses. Y por eso diciembre, al que llamamos nosotros el mes último, es el mes 10º. ¿Me están comprendiendo? Los vestigios están en la historia. Entonces, cuando alguien quiere calcular el tiempo, esto no se puede hacer a través de cálculos de un muestreo. Esto hay que hacerlo detalladamente. ¿Me están entendiendo? Porque Dios tiene contado hasta los pelos de nuestra cabeza. Discúlpenme, nuestros cabellos. Pelo es rostro, cabello y vello es cuerpo, brazo. Son cosas distintas. Los dogmáticos convierten todo en lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto?
Recuerden, estos videos que yo les he enviado a través de las redes, gracias a Dios que tenemos una hermana que está en Chile encargada de enviar los videos, la hermana Mireya, que está grabando ahorita a través de Zoom y transferirlo luego a las redes. Venimos anunciando el tiempo señalado. Escuchen, esto que estoy diciendo tiene muchos enemigos. Muchos te llaman para burlarte, para ofenderte. Tenemos inclusive rebeliones internas dentro de las mismas congregaciones nuestras, porque te dicen, es que no se puede dar fecha. Aquí todo se puede saber detalladamente, simplemente que hay que armar el plano del tiempo. El plano del tiempo se arma, Dios dejó las bases, los números, todo está detallado. Si usted me pregunta a mí cada fecha de cada acontecimiento profético, se lo puedo decir detalladamente en la forma de Dios, en el calendario hebreo, en sus 3 tiempos distintos, y en el calendario romano actual, y en el calendario romano antiguo, en sus diferentes formas. ¿Por qué? Porque esto me llevó unos cuantos años a armar estructuralmente eso. Mire, si esto fuese imposible de saber, la carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica sería un absurdo, porque la carta, como lo hemos grabado en otras predicaciones, dicen que vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Habla de un grado de perfección, y para hablar de un grado de perfección hay que hablar de un grado de conocimiento, de un grado de entendimiento. Hoy vamos a mostrar a través de la pizarra, y de todos modos usted le va a llegar la hoja de este mes, del calendario de la semana final que se inicia este mes. Y yo sé que es difícil a la gente y a los predicadores aceptar estas cosas, pero recuerda que Dios revela, Dios muestra, Dios te da entendimiento. Cuando hablo de esto, escuche bien, no le estoy diciendo a nadie, en primer lugar, Dios me dijo, Dios me habló. No. Simplemente le hice un seguimiento a todas las profecías, a todos los números, a todos los modelos, a todas las formas, y corroboré lo del pasado, de que todo se cumplía exactamente en el tiempo señalado, porque están los números determinados que no pueden ser modificados. Cuando hablamos de los 70 años de Jeremías, esto tiene un orden exacto. Del año que empiece la fecha y todo detalladamente hasta el año que se cierra. Fíjate, y la Biblia te lleva los números. Te dice que en el año, la destrucción de Jerusalén fue en el año 19 de Nabucodonosor. Y la Biblia te registra una fecha con un calendario que utilizaba Israel, que aparece en Segunda de Reyes 25:8. Te dice que era el 7 de Ad, que en el calendario, escuche bien, hoy es ese mismo día. Según algunos libros hebreos, te dice que el templo de Jerusalén fue destruido 2 veces en la misma fecha. Y eso es completamente cierto, pero no con el calendario de ellos. En el año 3762, que era el año, para que usted se ubique, romano, el año 584 antes de la era común, no el 585, ni 586, ni 587 según algunos libros. Y le explico esto porque recuerda esto, que no se te olvide. El calendario de la época, para la época que se escribe esto, era el calendario de Numan Pompilius, que fue el calendario que se creó en retroceso de aquí hacia allá, hacia el pasado, a principios del siglo VIII, pero de allá para acá, en retroceso, sería finales. Recuerda que nosotros estamos haciendo un retroceso del tiempo en forma inversa, porque estamos en un futuro y aquello está en un pasado lejano. ¿Ves? Y ese calendario pompiliano venía de hacer una reforma del calendario de Rómulo, que tenía 304 días y lo llevaron a 355. Si usted quiere investigar un poquitico y corroborar lo que estoy diciendo para que vea que no miento, métase en una enciclopedia, Wikipedia, cualquier otra más que usted pueda conseguir, y va a conseguir cuántos días tenía el calendario de la reforma de Numan Pompilio. Y luego en el año 153 vino la reforma de Tarquinio Prisio, que donde lleva los años a 360 días con algunas compensaciones, y luego en el 47 Julio César hace la reforma que entra en vigor en el 46. Luego en el 44 se hace la reforma en el Senado romano, y luego en el 14 Octavio Augusto vuelve a hacer una reforma que entra en actividad en el año 44.
de la era común. Eso no lo vio él porque su reinado duró hasta el 14 después de la era común. Es decir, cuando el Señor Jesucristo tenía 17 años. Sí, nació en el año 2. 02 a Domini. Ahora fíjate lo siguiente. El año pasado, el día 7 de octubre, Israel entró en este conflicto que hoy estamos viendo, pero en el calendario de Dios, la fecha de ese día era el día 17 del mes de Yesban, el mes segundo. Quizás para ustedes, déjenme ver cómo dirigirme para explicarle mejor, porque tenemos un problema de la gente carente de conocimiento y tenemos también gente carente de entendimiento. Tenemos gente abundante con un conocimiento que dicen ser verdadero, pero no tiene un fundamento escritural, sino es un criterio infundado, sin un basamiento escritural y sin evidencias escriturales, sino de la mente. Estos días les prediqué y les hablé sobre esa profecía de que cada 2000 años se cumple un acontecimiento profético. Y eso es completamente falso y mentiroso y engañador. En ninguno de los calendarios, ni en el calendario hebreo actual, que es el calendario de Hitler de 359, ni en el calendario romano, ni en el calendario de Dios. En ninguno de esos. En el año 2000, para que usted tenga una idea, el padre Abraham tenía 52 años. Dios ni siquiera lo había llamado. ¿Está entendiendo? La salida de Egipto fue en el año 3668. Y si le sumamos los 40 en el desierto, va a llegar al año 2308. 30 años con Josué, 450 con los jueces, y por ahí te cae el año 2000. Porque si estamos en el año de la salida de Egipto, 2668, ¿cuánto faltan para que se cumplan los 2000? 1332. Y 1668 son 4000. Ahora es que falta. Ahora mira el tiempo que hay ahí. Los jueces. Luego vino Samuel y Elí, 70 años entre los dos. Luego los reyes, 504 años. Y justamente cercano al periodo de los reyes, antes de culminar el periodo de los reyes, todavía no llegaban al año 4000, porque los reyes culminan en el año 3762, el 14 de Abib. Simplemente, y destruyen el templo, que cuando usted lee Segunda de Reyes, le aparece la fecha que es hoy, 7 del mes quinto, que es el mes de Ac. Cuando usted lee la Biblia, los que están escuchando en las redes, abra su Biblia en Segunda de Reyes 25:8 y te dice que siendo el año 19 de Nabucodonosor, sitió la ciudad de Jerusalén y destruyeron el templo y destruyeron la casa del palacio y destruyeron y quemaron los muros de Jerusalén y las puertas. Así está escrito. El problema es que cuando escriben el libro de los reyes, escucha bien, lo escriben con el calendario bautismal de la época. Y cuando me refiero al calendario bautismal, estoy refiriendo que aquel calendario tenía años de 354 días. Es decir, 19, que es un ciclo lunar, que es la forma del tiempo de un ciclo lunar. En esos 19 años, todos los años tenían 354, pero en el año tercero, en el año sexto, en el año octavo, en el año 11º, en el año 14º, en el año 17º, el 17, y en el año 19, le añadían un mes 13 llamado segundo Adar o Beadar o Adar 2 de 29 días para hacer un círculo del sistema del ciclo lunar de 6.929 días, mientras que el ciclo lunar normal tenía 6.840 días. ¿De dónde sacó esto? 19 por 360, multiplíquelo usted mismo. 19 por 360. ¿Qué pasó con esto? Y es el problema de ahorita. Y se ha mantenido durante casi, vamos a decirlo, desde la época de Josué. Se ha mantenido por más de 3000 y tantos años este error de que cuando Dios detuvo el sol y la luna en Gabaón, la luna nueva no volvió en su constancia a salir en el tiempo señalado. Israel, buscando cuadrar la luna, cambiaron el calendario.
2 veces. Según algunos historiadores, en el siglo VI antes de Cristo se hizo otra modificación, pero ya se había hecho uno en la época después de Josué y se había hecho otro en la época después del profeta Isaías. Tengo que explicar esto para que usted pueda entender lo que está aquí en la pizarra y entender el por qué yo le estoy dando unas fechas a ustedes señaladas que están previamente marcadas en las escrituras. Mire, ninguna profecía, ninguna, sin excepción de ninguna, se puede cumplir fuera del calendario que Dios estableció. Y por eso Dios nos mandó a seguir el modelo, no solamente doctrina, sino el modelo de todas las fiestas y de todos los acontecimientos proféticos. Para respaldarlo un poquitico, le voy a explicar, y le he dicho a ustedes en otras grabaciones, hay fechas que están en la oscuridad, que es antes de la ley, antes de Moisés. Hay fechas que están en la sombra, que van desde Moisés hasta Cristo. Y hay fechas que están en la luz, que van desde Cristo hacia acá. Cuando yo escribo el estudio profético que se llama Apocalipsis, la forma del tiempo, escribo detalladamente las profecías que están en la oscuridad, las que están en la sombra y las que están en la luz. ¿Cuáles son las que están en la luz? Las que están después de Cristo. ¿Cuáles son esas profecías? Destrucción del templo. En el año 70, el día 30 de agosto, que era el día 14.400 después de la crucifixión del Señor. ¿Saben qué fecha era? 14 de abril verdadero. Le retrocedemos al año 70, al año 31, el 26 de marzo, en el calendario romano juliano, y era el 26 de marzo, el 14 de abril. ¿Me está comprendiendo? Si retrocedemos esa fecha, las 62 semanas del libro de Daniel, más las 7, que serían 69, que serían entonces 69 semanas de años por 7, que serían 483 años, lo retrocedemos con toda precisión y exactitud. Vamos a caer en esta fecha, 14 de abril del año 3004, disculpe, el año 3903 del calendario de Dios, pero en fecha romana era el año 445 antes de la era común, era el día 13 del mes de marzo, disculpe, de marzo, de marzo. Era el año 403. Disculpe, año 445, fecha 13 del mes de marzo. Y cuando Nehemías y Esdras celebran el culto del tabernáculo 49 años y medio después, era el 15 de Tirrey, está la fecha en la Biblia. ¿Por qué esas fechas sí son válidas en la Biblia y aquellas no? Porque Daniel se encarga de hacer la reforma en el capítulo 9 y en el capítulo 10 de su libro, que Daniel estaba buscando el cumplimiento de los 70 años. Mire, le voy a explicar esta parte para que usted pueda comprender, para que podamos hablar de lo que está aquí, lo que viene y lo que va a suceder pronto a partir de hoy. Lo que estoy diciendo es que tener valor para decirlo. Y yo tengo el valor para decirlo porque tengo el conocimiento, el entendimiento y tengo la evidencia y se las voy a mostrar. ¿Ves? Con esto le estoy diciendo, no estoy diciendo Dios me dijo, Dios me habló. Le estoy diciendo, seguí el modelo, el patrón. ¿Acaso tiene que Dios decirle a usted que no adultere, que no fornique, que no robe, que no mate? Usted tiene que seguir el modelo. ¿Me está entendiendo? Y es muy claro cuando Dios le dice a Moisés, haz conforme al modelo que se está mostrando en el monte. Y al seguir el modelo, usted va a conseguir todo. Ahora fíjate lo siguiente. Daniel, que entra en la cautividad de Babilonia, en la primera parte, en la primera ciclo de extraditarlo directamente de Jerusalén hacia Babilonia, en el año 604 romano, para que usted se ubique mejor, no es 605, ni 606, ni 607, como algunos escritores, por el error que no cuentan los años, lo quieren contar con 365 días y días bisiestos. Eso no existía. El año de esa época tenía 355 días, porque era la reforma de Numan Pompilio. Y los 360 y un poquitico más pidieron con el calendario tarquiniano del 153 a.C. hasta el año 47. La historia real. Busque la historia y verá que no estoy mintiendo.
¿Qué resulta con esto? Fíjate esto. ¿Se te olvida a ti la fecha de tu cumpleaños? No. Si le preguntamos aquí a cualquier venezolano que esté al día, porque ya ha leído y estudiado, por lo menos primario, preguntamos, ¿cuál es el día natalicio del libertador Simón Bolívar? ¿Qué fecha me dice? Hasta en las monedas está. Y también la fecha de su muerte. ¿Cuál es la fecha libertadora de Venezuela? La celebramos. Celebramos el 19 de abril, celebramos el 24 de julio, celebramos el natalicio del Libertador, el 17 de diciembre, que fue la muerte, ¿no? La muerte del Libertador y natalicio. Tenemos todas las fechas cuadradas. Ahora te pregunto yo una cosa, y esto es historia, 200 años hacia atrás. Daniel estaba fresco. Daniel sabía perfectamente el día que Nabucodonosor invadió a Jerusalén. ¿Ves? Que era el año 3753-54, si mal no recuerdo, en el calendario de Dios, porque en el 3762 fue destruido el templo. También lo sabía y sabía las fechas. Si yo sé las fechas, yo sé cuándo se cumplen los 70 años. ¿Me está comprendiendo? De Jeremías. ¿Me está comprendiendo? Usted sabe cuándo se cumplen las fechas que usted conoce según su calendario, pero el problema de Daniel, cuando entra en la cautividad y se da cuenta, entendiendo, y comienza una relación mayor y de desarrollo con Dios, porque él necesitaba condicionar su vida aún más, en una manera creciente en su relación con Dios, porque estaba en graves problemas. ¿Cuál es el problema? Un rey loco. ¿Me estás entendiendo? Un rey que soñaba. Loco porque digo esta palabra, porque actuó con locura muchas veces Nabucodonosor. Pero déjeme decirle que de todos los emperadores del mundo y de todos los reyes de la tierra, el único emperador, vamos a decir, del lado del enemigo con que Dios trató, fue con Nabucodonosor. Y lo llevó hasta el arrepentimiento. Lo llevó hasta que se convirtiese a él con toda su alma, con toda su fuerza, hasta reconocer que es el que reina sobre todos los reinos de la tierra. ¿Me está entendiendo? Y Dios le dio promesas a Nabucodonosor sobre su simiente. No eran muy buenas las promesas, ¿ves? Pero Dios lo eligió para hacer de su descendencia, uno de su descendencia, el último emperador de este planeta. Lea el libro de Daniel, la visión del árbol frondoso, cuando dice que cortaran el árbol, pero que dejaran la cepa o la simiente o la raíz en la tierra. Cuando Daniel escribe esto, el capítulo 9 y capítulo 10 de Daniel, Daniel se encuentra con un choque profundo porque Daniel está metido en una parte del tiempo y cuando él escribe esta parte ya está casi en la parte final de su tiempo. Daniel muere en el año 530 romano, para que usted se ubique, 529, para que usted más o menos pueda entender lo que estoy diciendo. Y cuando escribe esta parte, con alta preocupación, se nos voy a leer aquí un pedazo, Daniel está buscando cuando se cumplen los 70 años. Mira, si lo busca según el conocimiento que él tenía hasta ese momento, cuando él llega, él sabe la fecha perfectamente, cuando entraron y cuando fue la invasión de Nabucodonosor. El problema era que Daniel estaba bajo el efecto de 4 calendarios. Fíjate esto, 2 calendarios hebreos anteriores, y vamos a decir tercero. ¿Por qué? El primero, el que abandonaron, el que Dios hizo en Génesis, es el que yo he buscado entender y con el que estoy escribiendo. ¿Ves? ¿Y cómo se puede escribir? En la Biblia están todas las fechas. Está todo el tiempo contado. Detalladamente el tiempo contado. Vea Génesis 11, Génesis 5. Y de ahí comienza la historia de Abraham y te dice que Dios lo llamó a los 75 años, que a la edad de tal engendró, que se circuncidó cuando tenía 99, cuando tenía 100 nació Isaac. 40 años después de Isaac engendra a Esaú y Jacob. ¿Ves? Disculpe, se casa. 20 años después, cuando tiene Abraham 160 años, que engendra a Esaú y a Jacob, va a la vida de Isaac, que muere a los 180 años, baja a la vida de Jacob, que muere a los 147, y está todo detallado. Los 400 años en Egipto. ¿Sabes cuántos son 400 años?
para que tú puedas entender la sombra. Escuche bien, hermanito, mientras que esté escuchando. Multiplica 400 por 360. ¿Y sabes qué vas a conseguir? Que estuvieron allí 144,000 días. Y cuando tú vas a Apocalipsis, vas a leer el capítulo 11, que Dios ha dado un testigo y profeta por cada uno de los días que pasaron en Egipto. 144,000 profetas, 12,000 por cada tribu. ¿Cambió el número? No, el número y los números siempre van a ser lo mismo. Daniel, desde un punto de vista, sabía cuándo se cumplieron 70 años, según la usanza de esos calendarios hebreos antiguos, pero Daniel tenía un problema, que estaba en Babilonia con otro calendario distinto, y cuando él quiere buscar sobre esto y entenderlo, ya no está en Babilonia cautivo, ya era libre, está en el tiempo de Ciro como emperador de los persas, y ahora hay una confusión mayor porque tiene entonces dos calendarios hebreos en la mente, el calendario de Dios del pasado, un calendario babilónico y un calendario persa. ¿Dónde estaba la verdad del tiempo? Ese es el problema de lo que le estoy diciendo yo y diciendo, enunciándole ahorita. ¿Dónde está la verdad del tiempo? Está en la Biblia, que es lo que estoy buscando yo. Yo estoy copiando a nadie, ni a nadie le he copiado. Lo he hecho detalladamente, puntualmente, durante muchas noches, madrugadas, días de lectura de 20 horas diarias, durante muchos días de oración y de ayuno, no copiando porque me cansé de ver errores y mentiras. Y por eso hoy podemos decir las cosas detalladamente. ¿Está entendiendo? Y va a ver el porqué. Y mire lo que dijo Daniel. Daniel dice en el capítulo 9, dice, en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, no era del emperador, él era el reino de los caldeos solamente. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló por medio del profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse la desolación de Jerusalén, 70 años. Los miro. Está en una parte del tiempo. Si yo me paro en ese año de Darío, recuerda que Darío no era el emperador, Darío era el rey puesto allí en esa satrapia o provincia temporalmente, pero él no era el emperador. Él llegó a ser emperador después de la muerte de Ciro y de la muerte de un usurpador y de la muerte del hijo de Ciro, que reinó 9 años. Después él se convierte en emperador. Según la historia, le recomiendo que en las historias de los persas está un orden cronológico del tiempo, y él comenzó a ser emperador en el año 524 hasta el año 485, y después le siguió su hijo Jerjes, que fue emperador hasta el año 465, y luego fue Artajerje, y después de Artajerje vinieron todos sus hijos, y después vino Darío II el persa. Este es el de Media. Ahora, ¿qué resulta con esto? Daniel buscó atentamente en los libros. Si Daniel sabe la fecha, le pregunto a ¿usted sabe la fecha de su cumpleaños? Perfectamente, sabe la edad que tiene y cuándo lo cumple. Y Daniel, que estuvo en la invasión primaria de Nabucodonosor, sabía el día que le invadieron. ¿Me está comprendiendo? Y si lo sabía, él sabía la fecha cuando se cumplen los 70 años, pero ¿cuál es el problema? Que Daniel se da cuenta, y bajo revelación, de que el calendario que estaban usando era falso, erróneo, y de paso en su mente acumulado 3, 4 calendarios más distintos, otro hebreo, el de Dios del pasado, las modificaciones que él recordaba de la época de José, después que eso se detuvo, después en la época del rey, del profeta Isaías, el rey Ezequías, que hicieron otra modificación porque el tiempo retrocedió, otra modificación más, y después la babilónica, y luego la persa. ¿Qué había en su mente? Una confusión. ¿Y qué tuvo que hacer Daniel? Orar y buscar para saber cuándo verdaderamente se iba a cumplir la desolación de los 70 años. Y mira lo que dice aquí Daniel. Voy a leer aquí con atención. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración, en ruego, en ayunos, ropa áspera y ceniza. Oré
a mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y hace una serie de confesiones. Pero cuando vas al capítulo 10 de Daniel, te dice, en el tercer año de Ciro, el tercer año de Ciro era el año primero de Darío. Ciro permaneció en Babilonia 3 años para confirmar esa posesión imperial y luego se vuelve a su capital, a Susa. ¿Me está entendiendo? Donde cuando usted lee el libro de Esdras y Nehemías, es donde van a buscar los escritos de Ciro y los de Artajerjes, los de Jerjes y los de Darío. Darío el grande, el primero. Y lo buscan durante el periodo de Darío II, el persa. Lea el capítulo 3 al 6 del libro del profeta, del sacerdote Esdras. Y lea Nehemías del capítulo 6 al capítulo 8. Y busque su mapa, baje de la historia de los persas el orden cronológico para que usted se dé cuenta. Daniel tiene una confusión. ¿Quién le podía aclarar las cosas para saber la fecha real? El Dios que lo puede hacer es Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Daniel? Lo mismo que hice yo, leer todos los libros y ponerlos en orden. ¿Me está entendiendo? Porque todas las historias están redactadas en la Biblia ordenadamente. Y cuando tomamos los modelos y retrocedemos los modelos según la forma del diseño de Dios, hay dos maneras de contar, pero la forma esencial es la misma. Años de 360 días. Pero estamos en un calendario romano actual de 365 días con un día bisiesto. Y tenemos un calendario hebreo actual con años de 353, 354, 355, 383, 384 y 385 días. Imagínate tú el desastre del calendario hebreo. Pero sin embargo, tomando en cuenta y considerando que son el pueblo elegido como señal y como luz para iluminar, por eso el símbolo de Israel es el sol, la luna y las estrellas, como lo vio el profeta José, el hijo de Jacob. Ellos nos van a alumbrar el camino y nos van a decir cuándo viene el Señor. ¿Me entiendes? No porque ellos lo sepan, porque ellos fueron desinjertados del olivo, sino porque Dios le va a abrir el entendimiento a los injertados y que han degustado las ricas sagas del olivo. ¿Me está comprendiendo? Hoy queremos cambiar las leyes y vemos a pastores y ministros quitando las cosas que Dios, no, que esto no va, que esto sí va, que la ley terminó, que la ley se culminó, que la ley fue abolida. Bueno, por la ley conocimos el pecado y seguimos conociendo el pecado por la ley. Si yo quito la ley, yo quedo sin pecado. Y cualquier acto que yo cometa no carece de una condición de acusación porque no tengo ley. ¿Me está entendiendo? Y queremos quitar lo que nos conviene a nuestros corazones, a nuestros bolsillos, a nuestra mente, a nuestros sentidos, a nuestros intereses propios. Tenga cuidado. Porque el que quita estas cosas dice que Dios va a quitar, a borrar su nombre del libro de la vida. Y de paso cae en maldición porque dice la escritura, maldito todo aquel que quitare o añadiera una jota, una tilde de la profecía de este libro. Ten cuidado y no te dejes engañar. Daniel en el capítulo 10, lee lo siguiente. Y dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Fíjate que la diferencia con Darío, que dice que era de los caldeos. Y cuando dice rey de Persia, está hablando de que era el emperador de los persas. Dice lo siguiente, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. ¿Qué le fue revelado? Lo que buscó en el capítulo 9, que estaba buscando cuando se cumplieron 70. ¿Me está comprendiendo? Y aquí hicimos una ecuación ya, y esto está grabado en video. Y luego dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. Lo mismo que hoy comenzó Israel a hacer. Esto es grave. ¿Me estás entendiendo? Es grave. Y de paso, ¿dónde va a terminar? Ahorita vamos para allá, para la pizarra. ¿Por qué es grave? Grave para los que tienen miedo que Cristo venga y las cosas que van a suceder. Y muchos están pensando que Cristo va a venir. Cristo no va a venir, sino después que Israel esté en el desierto y llegue al Sinaí. ¿Ves? Después que pasen los 1290 y los 1335 días. Esto también está grabado. Está en las redes. Si usted quiere saberlo, busque
Pastor Arturo Parra, o busque Iglesia Visión Final y busque ahí a detalladito, bien, con los videos y con las fechas explicadas. Y aquí todo se puede saber. Daniel empezó a buscar en los libros. Y mira lo que dice aquí. Hasta que la palabra dice que le fue revelada. ¿Qué le fue sacado de la mente? La confusión. ¿Y qué estaba buscando Daniel? Cuando Daniel empezó a orar, estaba buscando qué día se cumplían los 70 años anunciados por Jeremías. ¿Por qué tuvo que buscar revelación? Porque él entró bajo y nació bajo una forma de un calendario. ¿Me está entendiendo? Y fíjate lo que cuesta ahorita con los hermanos explicar las cosas del tiempo, porque estamos viviendo y nacieron bajo un calendario romano, distorsionado, desviado, fuera de orden, porque estamos en la plenitud y en el tiempo de los gentiles. Y por eso cuando le hablamos del calendario de Dios, choca con las mentes. Y cuando le hablamos del calendario hebreo, creen que ellos tienen la razón. No, ellos están más equivocados que cualquiera. ¿Saben por qué están equivocados? Porque fueron deshijertados. Y Dios los deshijertó. Yo no los deshijerté. Dios los deshijertó. Dios les bloqueó la mente, les endureció la cerviz, les bloqueó el entendimiento, les cegó los ojos para que no vieran. Y los cristianos se están yendo para allá a buscar la verdad. Oye, tremendo. Se va para que los ciegos, para que los injertados, los que no tienen el sabor de la savia del olivo de Dios. ¿Y sabe qué es la savia? Le dice todo el Espíritu de Dios. No, la savia es la ley. La savia es el modelo, es el patrón de Dios. Y fuimos injertados porque ellos no pudieron cumplir, nunca lo hicieron, nunca lo guardaron. Desde el principio los sacó al desierto para servir y no sirvieron y Dios tuvo que matarlos. Y ese modelo de Dios tampoco va a cambiar. Si no obedece, Él también te va a matar. Ese es el modelo de Dios. Para que cambie las mentes y los corazones, Dios utiliza un arma que siempre utilizó. Se llama la opresión, el quebrantamiento, el dolor, el llanto y la amargura. Ese es el modelo de Dios. Si no quieres escucharme, apaga el teléfono. Pero no te puedo decir cosas buenas y baratas para engañar. Te tengo que decir la verdad. Y mira el libro y léelo. Sansón se equivocó. ¿Y cómo terminó? Era un profeta de Dios. ¿Y cómo terminó? Amarrado con cadenas entre pilares, ciego. Violentar el pacto y la paz. ¿Qué esperas tú? Que Dios va a cambiar su modelo. Jamás lo hizo y no lo va a hacer. Hay gente que no le gusta que yo diga estas cosas. Hay que decir. Primero, yo no cobro. Esto es gratuito. Y no tengo ni rabito, como le decían algunos pastores, ni gatico, ni perrito que me ladre. ¿Ves? Dios no va a cambiar el modelo. Daniel estaba buscando y empezó a orar. Y orar, a indagar, a humillarse, a confesar los pecados que ni siquiera él cometió, sino que estaba unido a un pueblo. ¿Y qué dice la Escritura? En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y aquí viene la fecha. El día 24 del primer mes estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino, ceñido su cintura con oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies con el color del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión. Ahora fíjate esto, la gente piensa que estos tipos eran extraterrestres. No, Daniel era un hombre como tú, como yo. No era ningún ser sobrenatural. ¿Ves? Y esto nos ha llevado que, como si fuera un imposible, de que Dios le hable a un hombre, de que Dios le revele. ¿Sabes una cosa? Dios está buscando gente que se rinda a sus pies de verdad, para comunicarse con Él, para revelarle. Pero tú tienes que hacer esto lo mismo del modelo. Esto no es gratis. Esto no es barato. Dios te puede elegir y te puede llamar, pero tú tienes que cumplir. Porque cuando no cumple, Dios te descalifica y otro va a ocupar tu lugar. Porque Él va a cumplir su palabra, contigo o sin ti. ¿Me estás entendiendo?
Daniel empezó a investigar y mira, 24 del mes primero es el mes de Abib. Ahora, hagamos la cuenta. Si culminó los 21 días, el 24 del mes de Abib, y retrocedemos 21 días, quiere decir que el día 4 de Abib, Daniel entró en ayuno. Y en la mitad, entre el 4 y el 24, está el 14 de Abib. Y cuando hacemos la ecuación numérica, escucha, esto está perfecto, y esto está grabado en video, da 14 de Abib cuando hacemos la ecuación. Ya, aunque la gente no le guste, escuche bien, en unas oportunidades algunos pastores me dijeron a mí, y líderes y presidentes de las organizaciones de aquí de Venezuela, es que tú quieres meter a Jesucristo en un laboratorio. Y yo tengo que meterlo. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Usted nunca sabrá una enfermedad que usted pueda padecer. Usted puede sentir los síntomas, pero nunca sabrá qué tiene si usted no va a un médico y se hace un examen y toma una muestra de tu cuerpo. Bien sea sangre, bien sea un tejido, bien sea saliva, lo que sea, tienen que tomar algo de ti. Y a través de equipos de alta resolución mirar y a través de alguna sustancia química para producir reacciones en los tejidos y en esos muestreos que se toma para ver qué es lo que hay. Y sabes, sí, no, y no fui el único. Yo lo hice en el espíritu, pero el arqueólogo Roguaya llevó la sangre que consiguió en el monte de la Calavera, donde consiguió el arca de pacto, y se dio cuenta que tenía 24 cromosomas Y. Y que la sangre, que aunque pareciese humana, no lo era, porque poseía cromosomas Y el X simultáneo. Eso no existe en ningún ser humano. El único hombre que experimentó eso como hombre en su naturaleza fue Adán. Cuando Dios abrió la carne en su lugar, dividió la carga genética, quedando cromosomas X de un lado y el cromosoma Y de otro. Y por eso al unirse los dos son una sola carne, no en su cuerpo cuando tienen sexo, sino cuando engendran, porque ambos transfieren su genética a sus hijos. ¿Me está comprendiendo? Y por eso hoy, al hacer un examen genético, se puede saber la naturaleza y el parentesco y el grado de parentesco que hay, en qué porcentaje. Entonces la gente dice, ¿todo no se puede hacer? Todo se puede hacer. Dios nos hizo un seres numerales. Y usted le hace un examen y le entregan son números. ¿Eso no es? Y los números con nombre. ¿Por qué con nombre? Bueno, porque tiene los glóbulos rojos numéricamente en tanto y son los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos en tanto y te dan nombre, plaqueta. Es una combinación de nombre y número. Tienes que entender esto porque cuando venga la marca de la bestia tiene nombre y tiene número. Y es el número de un nombre. Toquecito para que usted se mueva. Daniel empezó a indagar y consiguió la fecha. La mitad está el 14. Esto quiere decir que los 70 años se culminaron el 14 del mes de Abib, mes primero, pero también el 14 de Abib, al retroceder exactamente, también fue la invasión de Nabucodonosor. Esto quiere decir, para que usted entienda mejor, que también el 14 de Abib fue destruido el templo. Yo le expliqué a usted la ecuación, está grabada, busquen esos videos, donde cuando usted agarra la fecha del 7 de A, que es hoy, ahora voy a explicar aquí en el pizarrón un poquitico, y voy a recalcar ciertas cosas porque quiero apuntar con entendimiento y con inteligencia. Y usted puede abrir sus ojos y no se deje engañar y esté pensando que hay futuro. No lo hay. Y usted me dirá, ¿usted es profeta? Yo a nadie le digo que soy profeta, soy pastor. Pero me gusta estudiar, leer con atención y prestarle mucha atención a las cosas y seguir el modelo. Yo le estoy diciendo todas estas cosas que le he dicho, y está grabada con fechas y todo, porque vengo siguiendo un modelo y las fechas están ocultas. Hoy se voy a presentar en los 3 calendarios. En el calendario hebreo de Hitler, actual de Israel, en el calendario actual romano, en el calendario juliano, mal llamado calendario gregoriano, por aquella compensación que se hizo en el año 1582, y el calendario de Dios, CCD, el calendario que está en la Biblia oculto. Y no mucho, si usted lo estudia, no está oculto, está muy visible. Así que el 14 de Abib, Nabucodonosor invade Jerusalén 19 años después, que es lo que señala el libro de Reyes, Segunda Reyes 25:4, fue destruido la ciudad y Jerusalén, el templo, que también el 14 de Abib, usted va a leer ahí 7 del mes quinto. Pero al hacer la compensación del ciclo lunar, 19 años,
por 354 y 19 años por 360, va a arrojar una diferencia de 114 días. Y al retrocederle al 7 de Ac, mes quinto, los 14 días, usted va a caer en el 14 de abril. Eso lo hemos demostrado más que de hoy es 7 de Ac otra vez, pero vamos a ver qué día realmente es. En fecha romana es 11 de agosto. Voy a leer aquí, Daniel, otra porción en el capítulo 9, porque nosotros vamos a entrar ahí en unos días. Para ser más específico, vamos a entrar ahí a partir del 31 de agosto y el 1 de septiembre en el día 31 de agosto en el crepúsculo después de la noche. Pero si ustedes retroceden las diferencias que hay de 7 horas, esto quiere decir que si nos paramos aquí en Venezuela, que nuestro crepúsculo es a las 6 de la tarde, se inicia. A veces por este verano se alarga un poco y el sol a veces dura hasta las 7:15, 7:30 del crepúsculo. Si le restamos 7 horas, que es la diferencia más o menos con Israel, esto quiere decir que si yo me paro a las 6 de la tarde y le resto 7 horas, voy a llegar a las 11 del día. Promedio. Esto quiere decir que a las 11 del día comienza el crepúsculo en Israel. Y para yo entender el tiempo, no puedo mirar mi calendario, ni mi forma de tiempo, ni mi forma climatológica. Yo tengo que mirar, es la que está en Israel, porque ella es la que me va a enviar la señal. El mismo Señor dijo, de la higuera aprende la parábola. Estamos buscando hacer cosas con calendario falso y no vamos a poder entender. Y todo es preventivo, se puede saber, porque profecía, como le dije, es prevención para provisión, para preservación. Y el cuarto paso es forma de tiempo. Ninguna profecía carece de esto. Hemos hablado ya, no voy a hablar de aquí. Pero esto no puede ser. Cuando alguien profetiza algo, tiene que decir cuándo, dónde, cómo y por qué. Y hoy estamos parados un tiempo maravilloso. Yo me he gozado todos estos días con estas noticias en las redes y desde la semana pasada y principio de esta semana con mucha fuerza le he dicho al Señor en oración y hablando con el Señor, diciendo, llegó el tiempo, algo tienes que hacer. El año pasado, el día 6 de octubre, le dije al Señor en la mañana al despertarme, ni siquiera me había enjuagado ni nada, me paré y alcé mi mano en la puerta del baño entrando y le dije al Señor con la derecha y alcé mis ojos y le dije, Señor, el tiempo llegó, algo tienes que hacer. En la noche atacaron a Israel y comenzó esta guerra, el lobby y la preparación. Hoy Israel está rodeado y con altas amenazas de las naciones de los persas, que fueron amigos y aliados en un tiempo y de los cuales ellos hablan la lengua hebrea muy bien. El arameo es una de las naciones que preserva como lengua real el arameo hasta la actualidad. Y la lengua real, como se le conoce, para entender esto, compre su manualito y busque allí a la palabra arameo como lengua y va a ver la diferencia en lo que se llama la lengua de Judá y la lengua común. ¿Por qué se le llama también lengua de Judá? Porque es la lengua que se utilizaban los reyes y los sacerdotes para el culto y los reyes para todas las transacciones y negociaciones económicas con diferentes naciones. Se le llama la lengua real o la lengua de Judá. Lea Esdras, Nehemías, lea Reyes y va a conseguir todo lo que estoy diciendo con toda precisión. Ahora Daniel consigue esto y nos envía esta profecía en el mismo capítulo 9 y dice en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Escuche bien, estos dos agentes que se refieren a su está dirigida la profecía, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ves? Por lo cual la profecía no se puede cumplir con la ciudad separada del pueblo. Por lo cual en la época de Nehemías y Esdras, en el capítulo del 6 al 8 del libro de Nehemías, ahora cuando la ciudad fue culminada, en 52 días pues culminaron los muros, ya el templo había estado listo en Nehemías 6, verso 15, el 3 del mes de Adar, del año 18 de Darío II, que comenzó a reinar en el año 423 hasta el 404. Y en el año segundo de su reinado,
disculpe, 424 hasta el 404. En el año segundo de su reinado, que era el año 423 romano, para que usted pueda entender, retrocedemos ahí, 23, 22, 21, 20, 19 y 18. El templo estuvo listo en el 3 del mes de Adar. Pero la ciudad no estuvo lista sino hasta el año 397 antes de la era común, hasta el día 11 del mes de diciembre, que era el día 15 de Tirrey, donde el pueblo y la ciudad estaban listas. ¿Ves? Porque la profecía no se puede cumplir separada. Los muros fueron culminados en 52 días, el día 25 del mes de Elul, Nehemías capítulo 6, verso 15. Y se cerraron las puertas, las 12 puertas de Jerusalén. Recuerda que la ciudad tiene 12 puertas, está amurallada con unos pórticos que tiene y aparte unas torres de vigilancia en sus diferentes extremos. Y la ciudad fue cerrada. Dice que no se abrió hasta el siguiente día, hasta la hora que calentara el sol, más o menos un promedio de las 7:24 minutos de la mañana. La ciudad no fue abierta. Ahora, para este tiempo de Esdras y Nehemías, el día primero, es decir, pasaron 5 días más, si pasaron desde el 26, 27, 28 y 29 y 30, ellos no celebraron la fiesta de las trompetas, sino que ese día de la fiesta de la trompeta se reunieron en las plazas de Jerusalén. Es importante que usted entienda este lenguaje, porque el Señor le dijo al mismo Anás que había predicado en la sinagoga, en el templo y en las plazas. Y estaban reunidos en la plaza de Jerusalén con todo el pueblo que empezó a acercarse, y el sacerdote Esdras, junto con algunos de los profetas menores, que se mencionan dos, tanto en Nehemías como en el libro de Esdras, empezaron a leerle abiertamente las palabras proféticas que estaban destinadas en los libros proféticos, y empezaron a reconvenirle, y dice que le hablaban con entendimiento y que tenían el pueblo, dice, su sentido, algo que hoy no tiene. Y usted dirá, hermano, ¿por qué no lo tiene? Porque la iglesia está en apostasía. La señal principal que hay en la iglesia es la apostasía. Usted dirá, ¿está en apostasía? Bueno, mira que el Señor Jesucristo lo dijo. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Lea el libro de Tesalónica. Segunda y primera Tesalónica del apóstol Pablo. Dice que el Señor no vendrá sin que antes venga primero la apostasía. ¿Sabe qué está practicando la gente en la iglesia? Creyendo en un Dios que no es Trinidad. Adorando un nombre que no es Trinidad, Jehová, Yahvé. Mire, la Escritura dice, porque en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Y te dice, además, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús nunca habló de Jehová ni de Yahvé. Ninguna Biblia lo contiene, a no ser que usted se vaya para los testigos de Jehová. Y sin embargo, la Biblia de ellos, que es una cuestión modificada en una gran manera y muy dañina, tampoco lo tiene. Y la historia, y la historia te lo dice, cuando fue inventado ese nombre, de eso hemos hablado en otra oportunidad. Ahora Daniel comienza aquí a ordenar proféticamente el tiempo hacia el futuro, de los cuales nosotros somos el final de ese futuro profético. Y estamos parados delante del inicio de la semana final, que no va a ser dentro de 20 años, dentro de 30 años, esto están diciendo el 2030. No. Escuche bien, usted hermanito necio, testarudo, desobediente, infiel, perjuicioso, malicioso, dañino. Escuche bien, usted quiere saber cuándo va a entrar. Mira a Israel y mira lo que te está diciendo. No porque ellos creen igual que tú, no, pero su movimiento, el Espíritu de Dios lo está moviendo a ellos, preparándolos para entrar en la semana final, que es la semana preparada para ellos ser injertados en el Elohim y para participar de la rica savia del Elohim. ¿Ves? ¿Por qué? Porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No dicen los gentiles. ¿Me están comprendiendo?
Nosotros como gentiles tenemos que mirar la señal, mirar los números que Dios ordenó y estableció para poder comprender. Ahora voy a leer aquí con atención para que usted vea lo que dice Darío. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner el fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable. Aquí hay un código llamado OTEC, aquí, que fue utilizado por George Bush y Donald Trump. Dice, y señala la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Los judíos dicen que esto es el santo de los santos, es el templo. Que ungir al santo de los santos es el templo, porque ellos quieren llamar al templo como santo. Pero la palabra que se utiliza santo aquí no concuerda con lo que están diciendo ellos. Entonces te dice aquí, sabe pues y entiende. Mire, escuche bien, sabe pues y entiende. ¿Qué necesitas tener? Conocimiento para el saber y entendimiento para comprender. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hay 7 semanas y 62 semanas de año. 7 semanas de año son 7 por 49, que son 49, 7 por 7 son 49, y 62 semanas de año serían 62 por 7. 7 por 7, 49, y 62 por 7 es 434. Al sumar los dos, te va a dar 483. Esto quiere decir que desde el momento que se da la orden, Artajerjes, hasta el Señor Jesucristo a la cruz, habla de la resurrección, habla de quitar la vida, al 14 de Abib, la orden sale un 14 de Abib, que aparece en Nehemías capítulo 2, donde dice la señal que el vino estaba en su mano. ¿Me está comprendiendo? Igual que el Señor, el mismo 14 toma el vino, combinando la señal. Y si nos vamos a la época antigua, Melquisedec, cuando a Abraham se le aparece el Señor como sumo sacerdote, como Melquisedec, también tenía el vino. Porque dice que sacó pan y vino. Allá no se da la fecha, pero cuando yo miro la sombra, el paisaje, y veo Melquisedec con el pan y el vino, sé qué fecha es. Porque el mismo Señor como Melquisedec, pero ahora como el cordero, como el expiador, ¿me entiendes? Como el macho cabrío, como la oveja, como la torta, la tenía el vino en la mano ese mismo día. ¿Qué tengo que hacer? Mover la sombra. ¿Por qué? Porque yo no estoy en la oscuridad ni en la sombra, estoy en la luz. La gente dirá muchas veces, pastores, que eso no está escrito, no se puede ver. Mi hermano, hoy los hombres pueden ver en la oscuridad. ¿Cómo lo hicieron? A través de la ciencia. Creando un sistema, primero conociendo de que los animales de la selva, en su mayoría, especialmente los gatos y otros más, poseen una visión nocturna y otros una visión hasta diafragmática, que pueden ver en la oscuridad. Ven de noche como ver de día. Y por eso estos animales duermen de día y cazan de noche. Su visión es mejor en la oscuridad. Cuando estudiaron los ojos a través de equipos de alta resolución, estos animales descubrieron por qué pueden ver en la oscuridad. ¿Y qué hicieron? Lo que vieron en los ojos internamente estos animales, crearon herramientas y partículas y artefactos para posibilitar esto, y hoy es posible. ¿Qué utilizaron? La ciencia. Ahora el Señor Jesús, el Dios eterno, nos capacitó también a nosotros con un don de ciencia, no para estar hablando soquetada, sino para poder ver lo que no se ve. ¿Me estás entendiendo? El don de ciencia no es adivinación, el don de ciencia no es profecía. Y la gente confunde esto. Y no puede confundir el don de ciencia con discernimiento de espíritu, ni con palabras de sabiduría. Pero aquí en el mundo trinitario, bueno, esto es un arroz con mango, y le recomiendo, ese no es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de este mundo. Les recomiendo, hay una obra que yo escribí, que la puedo enviar a cualquier parte, que se llama Estudio y Análisis de la Santísima Trinidad. Entonces se va a quedar asombrado de que todos estos países antiguos del mundo, todos sus dioses, eran una Trinidad. La gente piensa que la Trinidad que predican las iglesias es una Trinidad nueva, ¿no? Esa Trinidad era demasiado antigua, viene desde la época de Babilonia y de los egipcios. Muy antiguo, que es la unión de deidades que se le conoce como unión hipostática. Se le conoce también como la kenosis y como la omniosis. Hay que explicar todos estos términos para que usted lo pueda comprender. Pero no se deje engañar. Dios es uno y se hizo visible delante de Moisés, delante del pueblo, delante de los 70.
¿Ve? Y dice que subieron al monte de Dios, que tiene Éxodo capítulo 30, y vieron a Dios cara a cara y hablaron con él como quien habla. Mire el número, como quien habla con un amigo. No dice 3 amigos ni 2, 1. ¿Estás entendiendo? Y Dios tiene un número, dice 1, no conozco a otro, ni lo fue antes de mí, ni lo será después de mí. No conozco otro Dios. Abra los ojos, los ojitos. Ahora nosotros estamos parados aquí y mira lo que luego dice. Es decir, si usted suma el tiempo, escuche bien, yo se lo voy a decir aquí suavecito para que usted lo entienda. El Señor Jesús, desde el momento de su nacimiento hasta la cruz, 33 años y medio, son 12.060 días. Pero el Señor Jesús nació en el día 144.000 de la profecía, que es igual a 400 por 360. Y así se cumplen los 412.060 días, que son iguales, escuche bien, a 62 semanas de año. 434 años. Ahora, al pararnos allí en retroceso, este cumplimiento se cumple exactamente de su punto de partida cuando Esdras, el sacerdote, y Nehemías, el gobernador, junto con Ananías y los profetas menores que le acompañaban en ese día, en el capítulo 8 del libro de Nehemías, celebraron la fiesta de los tabernáculos, que fue la señal. Y escuche que la otra señal, tomando el Señor la misma señal 3 veces. Usted dirá 3 veces, sí, porque el Señor nació el día de los tabernáculos, el 15 del mes de Tirrey. ¿Ves? Y el 15 del mes de Tirrey, de 30 años después, estaba en el Jordán siendo bautizado por Juan, para cumplir luego los 1260 días que culminaban el 14 de abril. Y luego, antes de ir a la cruz, se paró con sus discípulos. Esa noche, el 14 de abril, después de haber hecho la Pascua con sus discípulos, habían ido al monte de los Olivos, y antes de ir a Getsemaní, el Señor los llevó al monte de los Olivos, al lugar del templo que estaba frente al monte de los Olivos. Y el Señor previamente también ha dicho, te pedí todos estos edificios, de cierto Dios, que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruido. Y les llegó allí. Ahora viene esto, para que combinemos y entendamos todo. ¿Y por qué es la señal? La gente muchas veces me ha dicho, pastores, que el templo no lo van a construir. Recuerden eso, de otros países que yo he conversado. ¿Y cómo no lo van a construir? Si el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 11, cuando usted ve allí, ve la visión, el mismo Señor le dice a Juan que tomara una vara de medir. Le dice, mide el templo y a los que adoran en él. Si el templo no va a existir, ¿cómo va a decir esto? Y menos puede decir lo que proféticamente dice Daniel en este mismo capítulo. ¿Qué es lo que dice este capítulo? Dice así, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, esto es la profecía que viene desde Daniel hasta Cristo, pero luego viene de Cristo hacia adelante. En el estudio tengo divididas profecías que van antes, en el tiempo profético, que se extiende desde la ley mosaica. Hay una que se extiende desde antes de la oscuridad, desde la época de Abraham y las promesas y los pactos. Luego viene de la ley mosaica hasta Cristo, y luego vienen las profecías después de Cristo, y luego vienen las profecías apocalípticas detalladamente. Por lo cual en el estudio hago 4 ciclos proféticos, para que usted lo pueda comprender. Ahora fíjate aquí lo que dice. Se logrará edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. ¿Pasó esto? Sí, pasó. Estoy aquí en Daniel. Cuando Daniel escribe esto, el templo no existía. Y la ciudad de Jerusalén estaba destrozada, destruida, prácticamente deshabitada. ¿Cómo lo sé? Cuando leemos el libro de Nehemías, en el capítulo 1, capítulo 2, le preguntó Artajerjes a Nehemías que por qué su rostro estaba de esa manera demudado, y estaba en una fecha profética, era el 14 de Abib, el día de la copa y el pan, y su rostro estaba triste porque era un aniversario de la destrucción de Jerusalén y del templo.
Y dice que estaba triste porque la ciudad de los sepulcros de sus padres estaba asolada, los muros derribados, las puertas habían sido quemadas, incendiadas, y da toda una serie de descripción. Y cuando habla el emperador Artajerjes, le pregunta, es decir, él le pide que él quería hacerlo, dice que cuánto tiempo duraría su trabajo de hacer todo esto. Duró 49 años. ¿Ves? Y el pueblo estuvo listo 181 días después, porque eso fue del 14 de Abib a un 14 de Abib. Y para llegar al 15 de Tirrey hay 181 días. Cuéntenos usted mismo. Para hacer el 14 de Abib, para cerrar Abib son 16 días, más 150 días del mes de Iyar, del mes de Sivan, del mes de Tamuz, del mes de Ac y el mes de Lul. Ahí te va a dar 166. Más 15 de Tirrey son 181. Estamos parados igualito ahorita, allá. Y con la señal, escuche. Mucha gente dirá, y mucha gente me ha dicho, pastor, usted no está preocupado porque esto puede que no cumplirse. Yo no tengo preocupación. Yo vengo siguiendo un modelo. Yo duermo tranquilo. Y aquí no se trata de que yo quede mal o bien. Aquí se trata de lo que está escrito y determinado por Dios. Y fíjate, Dios le acaba de tirar una firma y un sello. Eso no me explica que para allá está donde va. ¿Me está entendiendo? Es lo que quiero explicar hoy, pero quiero explicarle por la escritura para que usted vea. Ahora fíjate esto. Cuando Esdras y Nehemías, el resto de la casa sacerdotal, los que estaban a su mano derecha y a su mano izquierda, porque levantó un púlpito en aquel lugar para predicar, mientras que estos hombres buscaban hablar con entendimiento, y el pueblo puso los sentidos, que es lo que está diciendo ahí, puso el deseo de entender, y empezaron a volverse a Dios, porque la profecía dice, tu pueblo y tu santa ciudad. Jerusalén podía estar muy lista, pero si el pueblo no estaba listo, la profecía no se cumple, porque la profecía dice tu pueblo y tu santa ciudad. Ahora es al revés. Tiene que estar lista toda la ciudad para que todo el pueblo se vuelva. Y se habla del campo profético. Recuerda que siempre he dicho que estas cosas funcionan igual, pero inversa. ¿Me estás entendiendo? Jerusalén está lista. ¿Qué le falta? El templo. ¿El pueblo está listo? Creen ellos que está listo. Está listo de una manera. Pero ellos no van a estar listos hasta que no estén reinjertados. Y para que estén reinjertados, tienen que venir los 144,000. Y de paso, escucha bien, en la Tercera Guerra Mundial, en la sexta trompeta, multiplique 180 por 6, es decir, el día 940, 980, si no me falla la memoria, tienen que estar aquí Elías y Enoc. ¿Se sabe la fecha? Ahí está la fecha cuando ellos vienen. Oye, ¿cómo se sabe? Facilito. Se sabe cuándo vienen, porque también se sabe cuándo van a morir. Van a morir 14 de Abib, igual que el Señor, y van a ser crucificados en el mismo lugar. La diferencia es que yo voy a resucitar el cuarto día, el día 18 de Abib, mientras que el Señor resucitó el día 17 al tercer día. ¿En qué parte? En la sexta copa de la ira. El número del hombre. Y aparece en la sexta trompeta. Y si te paras ahí, ahí tienes en el estudio la fecha romana, para que tú entiendas también cuándo esto va a suceder. Factores son muchas jactancias, mucho más. Yo no me estoy jactando de nada. Simplemente estoy siguiendo un patrón, un modelo. Escuche bien. El 14 de abril, Nabucodonosor invadió la ciudad de Jerusalén. El 14 de abril destruyó a la ciudad y el templo. El 14 de abril se cumplieron los 70 años. Daniel te lo está diciendo. Que unos 21 días, del 4 al 24. Y en la mitad está el 14. 90 años después, el 14 de abril, el emperador Artajerjes, teniendo a Nehemías como copero delante de él, le dio la orden para reedificar Jerusalén. La orden. Y la orden es carta. ¿Qué hizo Nehemías? Lea el libro. Dice que le pidió cartas para franquear a los porteros y a los guardias del bosque y de la ciudad. No está escrito así. ¿Y qué es esa carta? La orden. ¿Ves? Luego, 49 años después, Esdras y Nehemías, en el capítulo 8 de Nehemías, del 6 al 8, están
cerrando los muros que se sellan en 52 días, y mañana se cumplen esos 52 días, mañana 12 de agosto, y entramos en la fecha de la destrucción del templo, de las mezquitas. Que puede suceder y debe suceder entre este mes, entre los días 10, primero de Abib, de Tirrey, disculpe, el día de las trompetas, y el día 10 de Tirrey, que es el día de la expiación. Se lo voy a traducir aquí un poquitico más en castellano romano para que usted lo entienda. El 27 de agosto es el 10 de Tirrey, y el primero de Tirrey es el 18 de agosto, que es el mes, este mes, 18 de agosto, que en el calendario hebreo de Gilel actual es el día 14 del mes quinto. Ya. Pero escuche bien, hoy, en fecha romana, hoy, preste atención, es 7 de abril, 24 de julio, el calendario de Dios, 11 de agosto, 7 de... Hoy Israel está comenzando sus 21 días. Ya lo comenzó. En nuestra madrugada los comenzó. Y fíjate esto, sus 21 días terminan el 31 de agosto de este mes, de los cuales yo les vengo diciendo que el 31 de agosto comienza en el crepúsculo, el día primero de la semana final. ¿Está entendiendo? Y usted dirá, pastor, imposible. Todas las noticias de Israel, abran los ojos y no se dejen engañar. Todas las noticias, en todos los noticieros del mundo, hoy, en este tiempo, desde hace 5 años para acá, Israel está anunciando todo lo que van a hacer. Tienen preparado todas las especies, tienen preparado todos los animales del sacrificio, tienen todo el orden sacerdotal comprobado genéticamente, los 24 clanes sacerdotales, tienen todo. Cuando yo era muchacho, las cosas no existían. Y cuando empecé a escribir esto ya ordenadamente hace 25 años, tampoco existía, pero las escribí bajo entendimiento, bajo revelación, bajo seguir un modelo. Y durante 4 o 5 años escribiendo, de día y de noche, sin familia, sin patria, sin nada, porque dejé todo botado, trabajo, empresas, todo. Hoy estoy delante de esto. Mira la casualidad, si usted lo quiere ver así. ¿Cómo Israel escoge esto? Este año en Israel tuvieron un mes embolismal llamado segundo Adar, o un año bisiesto, para que usted lo pueda entender mejor, como lo fue la forma romana. Ellos injertaron un segundo Adar con un mes de 29 días. Y con esta injertación que hicieron, miren donde pusieron el día último 21, el 31 de agosto. Aquí está el mes de agosto. ¿Ves? Le voy a explicar aquí para que usted pueda mejor. Esto está en la guía aquí puesto detalladamente, pero yo les pido aquí que empezamos. Cuando leemos aquí CGRG, esto es calendario gentil romano gregoriano. Estamos en el año 2024. ¿De qué año? ¿De qué mes? De agosto 2024. Del calendario de la semana final que se va a iniciar a partir de este día. ¿Puede decirle, pastor, usted está equivocado? Puede ser. Pero el modelo es este. Y estamos en el año, después que Adán pecó, calendario CCD de Dios, año 6407, en el último mes del año. ¿Ves? Y en el calendario hebreo, que es CHEH, que es calendario hebreo embolismal de Hiller II, estamos en el año 5784. Cuando miramos acá, el 1 de agosto, para que usted lo pueda entender, que sería el día jueves 1 de agosto, es al mismo tiempo en el calendario de Dios, CCD, es el 14 del mes de Nul, pero el calendario hebreo actual de Hiller es el 26 del mes de Tamuz. Por lo cual, fíjate esta coincidencia o casualidad, como usted lo quiera hacer. Mire, ya yo lo busqué en un año atrás, en 2 años atrás, en un año hacia adelante, en 2 años hacia adelante, porque tengo escrita detalladamente la semana final, que son 2520 días, detallado en forma romana y en forma hebrea de Hiller, con el calendario de Dios, y todo es exacto. Vuelvo aquí a la historia. Destruyen el templo en el año 3762, Nabucodonosor. 51 años después, para cumplir los 70 años, es donde ayuda a Daniel, y en el medio está el 14 de abril. 90 años después, el mismo 14 de abril, da la orden Artajerjes, disculpe, y te dice, lea usted la Biblia, te dice que era el mes
segundo, primero, disculpe, que era el mes primero. Simplemente que en la forma hebrea se dice Abib, pero como Israel se trajo el calendario babilónico y lo adoptó, un calendario gentil, ¿cómo lo llaman? El mes de Nisan. Usted lea su Biblia, va a decir el mes de Nisan, mes primero, en forma babilónica. Luego, el 15 de Tirrey, en el Nehemías 8, léalo todo, el pueblo hizo la fiesta de los tabernáculos por primera vez después de la época de Josué. ¿Sabe cuántos años había? 1216 años que Israel no celebraba la fiesta de los tabernáculos desde la época de Josué. Léalo usted. Ahora es peor, porque ni en la época de Cristo había fiesta de los tabernáculos. ¿Me entiende? Eran situaciones memoriales y nada más que lo hacían con la Pascua. ¿Por qué no lo podían hacer? No había tabernáculo. No podían hacer fiesta de trompetas por el tabernáculo. No podían hacer fiesta de expiación porque para la expiación necesitaban llevar el animal del sacrificio, su sangre al lugar santísimo y rociar en el arca del pacto. No lo había. Ahora está todo listo. La última fiesta celebrada, completa, que se hizo en el templo, en la reedificación de Zorobabel y Jesuá, hecha y practicada bíblicamente por Esdras y Nehemías en su tiempo cuando llegó durante ese año 397 hacia abajo, llegó hasta el año 167 antes de Cristo o de la era común, para que usted lo entienda, hasta la profanación del templo por Antíoco IV Epifanio. ¿Ves? Cuando el Señor llega, está en un templo que estaba remodelado por Herodes Tetrarca, Herodes el Grande. ¿Y qué sucede con esto? ¿Qué había en el templo? ¿Sabe qué había? Una cuerda de la... Igual que ahorita. Perdóname si usted es pastor. Y una apostasía. ¿Ven? Han cambiado el orden del culto. ¿Tú crees que Dios es el mismo? El Dios nuestro y de Israel es uno. Ahora un Dios, son tres. Están metiendo, escuche bien, lo mismo que hicieron aquellos, lo están metiendo ustedes. Un Dios que no es Dios. Tremendo. El Dios de este mundo es la santísima Trinidad diabólica. No se de cómo hablar. Pero pregúntenle a Dios a él. Pregúntenle cuando Dios se hizo visible ante el pueblo de Israel. Pregúntenle a él cuántos tronos hay en el cielo y cuántos hay sentados en él. Pregúntaselo a él. Y de luego se lo pregunto a los 4 seres vivientes. Te lee el libro de profeta Ezequiel. Y luego te lee Apocalipsis 5 y también le preguntas a ver. Ahora fíjate aquí lo siguiente. La semana final tiene que comenzar con el templo y el culto. ¿Por qué tiene que comenzar? Porque la profecía, eso es lo que indica. Voy a leer aquí antes de avanzar aquí con la pizarra. Y te dice en el libro de capítulo 9, seguimos aquí, y dice lo siguiente. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías príncipe y nada ya le será, le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Escuche bien, mira cómo Dios lo habla descriptivamente. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cómo se cumplió esto? Después de la crucifixión, agarra un lapicito, se para el 26 de marzo del año 31 romano, que es la modificación de Julio César. Realmente, en la fecha sin la modificación de Julio César, era el 2 de julio, porque hay una diferencia de 80 días más 18. Diferencia de los 28 días. ¿Por qué los 28 días? Porque 80 días le injertó Julio César entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, con 2 meses llamados Mercedenius 1 y Mercedenius 2, un mes de 34 días y un mes de 33. Y luego le agregó para completar 13 días bisiestos para hacer una compensación de 80 días. Y comete el error de que el mes de enero no era el mes primero era el mes de marzo, conocido como el mes de las calendas,
y se esperó de que Julio César corrigiera esto y nunca lo corrigió y dejó que el calendario partiera de una forma desorbitada en el movimiento de los planetas de la Tierra, que rodean el planeta Tierra. Es decir, estamos fuera de un sistema orbital, en un tiempo descompensado y fuera de orden. De tal manera que hay que hacer compensaciones constantes. ¿Entiendes? Ahora fíjate lo siguiente. Aparte de que el planeta se está acelerando su vuelta y su movimiento. Eso está también explicado ahorita. Cuando sale un príncipe de venir, ¿quién vino? 40 años después, 14.400 días, multiplique 40 por 360, son 14.400 días. Va a caer el 30 de agosto. Ya se está registrado en la historia que el 30 de agosto fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo. ¿Cuál templo destruyeron? Un templo sin culto. Edificio. Culto no había. El Señor llegó al templo y ¿qué consiguió en el templo? Una cueva de ladrones en la mesa de los cambistas. ¿Y qué dijo el mismo Señor? Yo no lo estoy inventando. Había convertido su casa en una cueva. Y cuando habla de cueva, está hablando de gente que se refugiaba con una apariencia, con una condición falsa, fingida. Una persona honesta no se hace pasar por ladrón. ¿Me entiendes? Está hablando de gente bajo otra condición. Y no lo vemos. Pastores que yo les mandó a que hicieran un subterráneo porque yo le iba a llenar de subterráneo para de estacionamiento para sus Ferrari y sus Lamborghini. Iba a tener Rolls Royce y Maserati. Oye, mi hermanito, ¿sabes qué quiero tener yo? Hacer milagros, sanidades, prodigios, maravillas de Dios. Eso sí es lo que interesa. Se pone la mirada en otras cosas y lo que viene y viene ya. Usted está pensando que Israel está pasando todo lo que le está pasando y la iglesia va a quedar lisa de todo eso, que la iglesia va a quedar absuelta. No, de Apocalipsis 12 dice que se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella y los que guardan el testimonio de Jesús. ¿Y sabes qué? Israel, con toda la negación que durante estos años, desde Cristo hacia acá, y el repudio que sentía hacia la iglesia y el odio y la enemistad, la persecución implacable que ellos nos montaron durante muchos años. ¿Sabes qué está haciendo Israel ahorita? Se está acercando, porque dice que no tiene mejor aliado que la iglesia. Una iglesia que ora por ella. Una iglesia que clama por ella, una iglesia que se preocupa por ella, una iglesia que está orando y ayunando, buscando, indagando y mirando en ella señales. Ya la iglesia, el mismo Dios, empezó a hacer un reconocimiento. Disculpe aquí que no tenía enfocada la cámara bien. Disculpe mi Mirellita, los que van a escuchar la grabación, pero estaba concentrado aquí en otra cosa. Quiero mostrar la pizarra aquí un poquitico para que usted pueda ver. Déjame parar aquí, estoy bien. Ahí se enfoca bien, más o menos, vamos a ver. ¿Se enfoca la pizarra? Ahí sí se enfoca. Ahora fíjate lo siguiente. Daniel, cuando leemos aquí, dice que un príncipe que debe venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso se cumplió en el año 70, 30 de agosto, cuando Tito Flavio Especiano, que era el príncipe, hijo del emperador Tito Flavio, invade la ciudad. Y mira la palabra, es un príncipe. Y también se habla del Mesías príncipe. ¿Por qué Mesías príncipe? Porque es el Señor como el príncipe prometido en la condición de hombre, como lo dijo Isaías. Mi siervo que yo escogí para que creáis y entendáis y sepáis que yo mismo soy y fuera de mí no hay quien salve. Como usted lee ahí Isaías 54, Isaías 52, usted puede leer Isaías 40, 13 y 43, usted lo va a leer del 40 hacia adelante con mucha perfección. Ahora, ¿qué es lo que dice acá Daniel? Para que usted vea la señal que produce el templo, y dice así: un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final llegará con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora hace un paréntesis aquí, corta aquí, y se para una semana, que es la que estamos esperando. Y dice, por otra semana más, confirmará el pacto con muchos. Esto no es un pacto de paz, es un tratado que está esperando la gente. Está hablando con muchos, no es un pacto entre naciones, aunque usted va a ver
relaciones y acuerdos entre naciones. Está dando un pacto con muchos, que es un pacto que cada creyente que se convierte, que se arrepiente, que se bautiza en su nombre, entra en el pacto con Dios. ¿Está comprendiendo? Ahora fíjate acá lo siguiente. Y dice lo siguiente. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado, escuche bien, se derrame sobre el desolador. Estamos hablando de la copa de la ira. Ahora presta atención aquí acá al pizarro. Siguiendo la secuencia profética, esto quiere decir que el 14 de Abib del año 70, que era el año 4024, porque el Señor es crucificado en el año 4000, disculpe, me equivoqué aquí. El Señor es crucificado en el año 4000, en el año 3400, no, 4386 es crucificado el Señor. Estamos en lo correcto. Disculpe que tengo que recordar porque no estoy leyendo. 4386 el Señor crucificado. 40 años después es 4426. Correcto. En la ecuación de Bolismal, para que usted entienda, estamos partiendo de un 14 de abril. Israel aparece de nuevo en fecha romana en el año 1948, el 14 de mayo, pero en el calendario de Dios era el 17 del mes de Iyar, el mes segundo. Y ese 17 implica resurrección, para que usted lo pueda entender mejor. Usted dirá, estos números están marcados. El diluvio tiene fecha. ¿Qué día comenzó el diluvio? El 17 del mes segundo. ¿Y qué día terminó el diluvio? El 27 del mes segundo. Ahora me voy a trasladar para que usted vea y me voy a llevar a ese mes segundo del primer calendario de Dios antes de la salida de Egipto. Y me voy a traer los mismos números de ese mes segundo primero del primer calendario al mes segundo del nuevo calendario de la salida de Egipto. Y también está un 17 y también está un 27. El día 27 de Iyar, el Señor subió al cielo, 40 días después de la resurrección. Sí, fue crucificado el 14 y resucitó el tercer día, el 17, 40 días después que te cae. 27 de Iyar. Es decir, el 27 de Iyar, el Señor lo subió al cielo como el arca reposó. ¿Me estás entendiendo? Ese día salió Noé del arca. Ahora fíjate que lo sigo. La profecía te indicaba. Israel hizo mucha bulla también sobre este número 75 con celebraciones anunciadas del año 75 de ellos haber llegado y haber posesionado nuevamente los territorios de Israel. Recuerda que Israel pasó 1905 años en el calendario de Dios en el exilio. ¿Qué son 1905 años? Si usted lo multiplica en la forma romana para que usted lo entienda mejor y usted lo pueda comprender lo que le estoy diciendo, desde el día 30 de agosto al 31 de diciembre de ese año 1948 hay 123 días porque ellos fueron invadidos y estuvieron a la ciudad el 30 de agosto, por lo cual queda el día 31 de agosto y 122 días que hay de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Son 123 días. Cerramos el año 48. Y luego vamos a multiplicar hasta el año 1947, 1877 años por 365 días. Eso me va a arrojar 685.105 días. Puede probar lo que le estoy diciendo. De memoria, porque lo sé de memoria. Y luego le va a sumar 470 días bisiestos que hay desde el año 72 hasta el año 1948, que era bisiesto. Y luego va a sumar los días que hay del año 1948. 59 de enero, febrero, 61 de marzo y abril, 61 mayo, disculpe, hasta mayo. ¿Cuántos días hay? 59 más 61,
59 más 61, 120 días. Más en mayo, que es el mes quinto, 14 días. Para un total, desde que destruyen Jerusalén hasta que Israel aparece, de 685.833 días. Contando el día 31. Si lo cuentas sin contar ese día, le va a dar 32. Pero el problema es que como es entre dos tardes, en la forma de Dios, le tiene que contar el día 30 de agosto. Porque el día es entre dos tardes. Estamos acostumbrados a contar en forma romana. No podemos contar en forma romana para entender las cosas. Ahora nosotros estamos parados aquí en este umbral. Y el número 75, que aparece en diferentes partes de la Escritura, primero es el número del llamado de Dios. Dios llamó a Abraham 2 veces con el número 75. Le llamó cuando tenía 75 años a salir de su casa, de su tierra, de su parentela. Eso está en Génesis capítulo 11. Pero luego Dios lo llama ya cuando culmina su vida a los 175 años. Esto quiere decir 75 años después de cumplida la promesa que era con Isaac. ¿Qué dice la Biblia sobre Isaac? Que en Isaac serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, al padre Abraham vive 2 periodos de 75 años. Uno para el llamado a servirle a Dios y a cumplir la promesa. Y el otro es el llamado a llevarle a un sitio donde las promesas se cumplían. Todos los que morían según la promesa, ¿a dónde iban? Al seno de Abraham. Así está escrito. Usted lo lee en el Nuevo Testamento. ¿Qué era el seno de Abraham? Un lugar en el Seol que Dios abrió e inauguró para todos los que morían según la promesa. Usted dirá, no puede ser. Bueno, pregúntenle al rico si estaba allí, lo vio. Dice que alzando sus ojos a lo alto, dice que vio a Lázaro en el seno de Abraham. El lugar donde había agua. Oye, agua. Si había agua, había otras cosas. Porque le dijo, padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua para que moje la punta de mi dedo. Este 75 también aparece en la bienaventuranza del Señor. No dice, bienaventurado el que llegue y espere a 1290 y a 1335. La semana final, la primera parte, tiene 1260 días. Y para llegar usted al día 1335, necesita 75 días más. Sume 1260 más 75 son 1335. Y otra vez el 75. Si voy con Adán, Adán pecó en el siglo 75, en el año 7417 de la reconstrucción del planeta, era el siglo 75. Y muchas cosas más. Cuando tocamos todos estos números, recuerden esto, cuando empezamos a escribir estas cosas, que yo empecé a escribir estas cosas ya detalladamente, nada de estas cosas estaban a la luz. Apenas la genética estaba haciendo sus primeros toques desde el año 95, 94 hacia adelante. Y esto era difícil de comprender. No había todavía un sistema de inteligencia artificial, cosas que yo desde los años 90 le decía a la gente lo que venía, porque la inteligencia artificial no es nueva. La inteligencia artificial entró en actividad en los años 60, principios de los 60, inventado por Calibro, un científico norteamericano, que se encargaron de transferir una partícula del genoma humano a un chip artificial de silicio para hacer que procesara, como lo hace una mente, de procesar patrones, ideas y pensamientos, y hacer que una máquina pensara. Y hoy, cuando yo les decía de los androides y de estos seres vivientes que hoy vemos y tenemos entrevistas con ellos, hoy lo estamos viendo. Cuando yo lo escribí, eso no existe. Y digo algo, por si lo digo estos días, tienen nombre. Cada uno de estos androides tiene un nombre. Y la imagen viviente, que no se te olvide, parte del mundo. Si Jesucristo dijo que vino en el nombre de su Padre, dijo, Padre, tu nombre lo he dado a conocer a los hombres. ¿Cómo crees tú que se va a llamar la imagen viviente? Prepárate. Se va a llamar. Oye, usted es profeta. ¿Qué le estoy diciendo que sí? Pero me gusta leer con entendimiento. Y si el Señor vino en el nombre de su Padre, estaba a venir también en su Padre, y su Padre es el Hijo del Hombre. Este es el Hijo del Hombre, de la cual habló el apóstol Pablo en la carta a los Tesalónicas. ¿Ves?
Y dijo, hasta cuando venga el hijo de maldad. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Ves? Ahora fíjate, cuando armamos la estructura del tiempo, montando aquí, escuche bien, el calendario gregoriano romano, gentil, calendario gentil romano, el calendario CCD, que es el calendario civil de Dios, y el calendario CHE, que es el calendario hebreo embolismal. ¿Por qué embolismal? Porque lo hace según un ciclo lunar, con la alteración de meterle 7 meses 13 en los 19 años, y aparte le meten la forma romana, con días bisiestos y todo. Y por lo cual esos años tienen 353, 354, 355, 383, 384 y 385 días. Por lo cual la forma de un círculo, la forma del tiempo, Israel la distorsionó. Israel no sabe en qué parte del tiempo está. Dice que está en el año 5.784 y estamos realmente en el año 6.407. ¿Usted quiere saberlo? Apunta para acá contigo para explicar. Desde que Adán pecó al diluvio, ahí tiene Génesis 5, hay 1656 años. El diluvio comenzó el 17 del mes de Yesban y culminó en el año 1657, en el día 26. Ahí hay 1656 años y el año del diluvio. Ese año 1657 no había terminado, apenas tenía 2 meses, y de ahí a Abraham hay 292 años. Es decir, que el padre Abraham, escuche bien, el padre Abraham nació en el año 1948 del calendario de Dios. Y en el calendario romano también resucitó en 1900. El llamado de Dios, escuche bien, para Abraham a los 75 años, porque en el año 2023 sume 1948 más 75 son 2023. Y el año pasado, en el mes de octubre, en el mismo mes de Yesban, y el mismo día, el 17 de Yesban, el día del diluvio, el Señor comenzó el llamado de Israel para que se volviera. Y se está cumpliendo ahorita el tiempo señalado de obedecer al llamado. ¿Y cuándo va a mostrar ellos que no obedecen? Cuando hagan el culto. No tiene un valor para nosotros, doctrinal y religioso, pero tiene un valor profético. Y por eso Daniel, cuando escribe esto, dice, a la mitad de la semana cesará la ofrenda y el sacrificio. Por lo cual, para que se inicie el conteo de los 1260 días, el templo y el culto es el que me tiene que enviar la señal. ¿Me está entendiendo? Y fíjate esto, está en los videos, lo sostengo y lo sigo reteniendo. Y estoy como el profeta Elías, que vio la nube y no oró más. Cuando le dijo al siervo, veo una nube como el tamaño de un puño, le digo, ve y dile al rey que va a llover, que viene agua, que el agua va adelante. Y ahorita cuando Israel envió esto, por primera vez en la historia, desde que llegaron a su nación, van a celebrar ahora los 21 días. Mira dónde arrancan los 21 días. 7 del mes de Ab, mes quinto, según Segunda de Reyes 25:8, que es 11 de agosto, 25 de lunes, el calendario verdadero de Dios. Le damos la vuelta y pasamos por aquí una semana más para 8 días, para el día 18 de agosto, que es 14 de Ab. Seguimos aquí y nos venimos hasta acá y damos la vuelta, llegamos aquí al 21 de Ab, que cae el domingo próximo, dentro de 2 domingos, y nos venimos hasta aquí, y sus 21 días van a terminar el 31 de agosto. Recuerden, está grabado en otros videos, y les he dicho que a partir del 31 de agosto comienza la semana. Y mira dónde termina eso. ¿Será algo casual? ¿O será Dios dándole una firma y un sello, confirmando? ¿Y sabe por qué están orando? Por el templo. ¿Me estás entendiendo? Y voy a decir lo que siempre digo. Algo tiene que hacer Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque ahora Israel se volvió todo al monte del templo. Muchos ayunando, muchos ofreciendo sacrificios personales en sus casas, muchos sacerdotes clamando, mucha gente esperando, y muchos de nosotros a esta verdad, esperando que esto suceda. Y para esto tienen que destruir las mezquitas. Israel está rodeada de ejércitos.
La ciencia y la tecnología llegó ya a crear seres vivientes. Ya lo estamos viendo, las transmisiones, trasplantar los cuerpos y las cabezas de los seres humanos, convirtiéndose el hombre como un tipo de Dios. ¿Y qué estamos esperando? Que vamos a durar 20 años más, 30 años más. Mire, si la ciencia humana se extendiera unos 20 años más, el hombre pudiera aparecer y desaparecer. Fíjate por dónde vamos. Comprobado que pueden transferir una cabeza a otro cuerpo. Hoy estamos viendo vientres sintéticos creados por la mano humana, que solamente colocar ahí el óvulo fecundado y va a funcionar igual que los receptores de una mujer para crear y criar a un ser humano. Esto ya no es un cuento, ya ahora no es una teoría, es una realidad, es una praxis viviente. ¿Ves? Fíjate, antes la gente cuando decían de que Dios abrió la carne en su lugar y tomó carne de su carne, y la gente lo veía, esto es un cuentecito chino, eso es mentira. Dilo ahora. Cuando el mismo hombre ya tiene una capacidad de tal naturaleza similar a la semejanza con Dios, porque de ahí está comprendido. Simplemente que por causa del pecado, la semejanza en una plenitud más cercana a Dios la ha perdido. Y entramos en un proceso de involución, de retroceso en nuestra mente, en nuestro sentido, en nuestro entendimiento. Mire, el hombre ha avanzado en estos últimos 120 años. 120 años estamos todavía en el oeste tirando piedra, cazando con machete y apenas predecir pistolitos, revolvitos, eventual. Ahora no, ahora tenemos la en el espacio, satélites, sistemas de redes, estamos transfiriendo materia, estamos moviéndonos en conceptos distintos, estamos modificando el cuerpo humano, estamos creando cuerpos humanos, estamos creando cuerpos distintos, estamos haciendo tantas cosas. ¿Y qué crees? Que el hombre va a seguir avanzando. Esto no va a pasar de aquí. Miren, puedo estar equivocado, porque no puedo decir Dios me habló, Dios me dijo. Seguí un modelo. ¿Ves? Un patrón creado por Dios en la Escritura. Y todo se ha cumplido en el modelo. Y todo se ha cumplido en el momento exacto. Denuncié muchas veces, dejen que llegue el 2023, tengo una nube de testigos. ¿Es o no es? De paso, cuando esto empezó, ya esto estaba escrito y le dije a ustedes, se los anuncié, dejen que lleguemos al 31 de agosto y les marqué los 52 días que culminan. Los 52 días culminan mañana. Y aquí se cuentan 5 días más. 1, 2, 3, 4 y 5. Para llegar nosotros al 30 de Lul. Se acaba el año 6.407, que al mismo tiempo es el año 13.824. Tomando en cuenta el tiempo de la reconstrucción del planeta. Porque son 13.824 años, de los cuales Adán vivió hasta el año 7.407 sin pecado. 7.417, disculpe. 7.417. Y vivió mortal, siendo pecador, 930 años. Estamos parados aquí. Así que usted me juzgará, usted me evaluará, usted dirá, yo no tengo preocupación por mí, porque yo siempre estoy siendo conforme a la verdad y siguiendo. Le dije, y se lo dije al Señor al principio de semana y la semana pasada, llegó el tiempo, algo tienes que hacer. Mire cómo está el mundo musulmán árabe alrededor de Israel, sus planes y sus maquinaciones. Ahora también quiero que mire que Israel sacó este as de la manga, lo coloco aquí, esta celebración. Y téngalo por seguro, escúchelo bien, que Dios va a hacer lo que está determinado que hacer. ¿Me está entendiendo? ¿Sabes por qué está orando Israel ahorita, a esta hora, y va a orar durante 21 días? Porque las mezquitas se han destruido y poder construir el templo. Oye, pastor, ¿cómo? Así como oraron por los muros de Jericó. Empezaron a darle vuelta, reteniendo el fervor y el clamor. Pero cuando quisieron, según el modelo de Dios, cuando alzaron sus voces el séptimo día, los muros se cayeron. Llegó el tiempo de que Israel se ha injertado en el oído
y se cumpla la semana final que está determinada sobre su pueblo y sobre su santa ciudad. No te engañes. Tus planes para el futuro, tu futuro es este si te preparas para estos 3 años y medio que vienen, para estos 1260 días, que procures pasar la sexta trompeta, la quinta, la sexta y la séptima, que es cuando Israel se vaya al desierto. Porque la octava trompeta, la trompeta de Dios, la final trompeta, que no es de las 7, es la que va a tocar Dios mismo cuando Israel llegue al Sinaí. ¿Quieres ver el modelo? En el capítulo 22, disculpe, el capítulo 19 del libro de Éxodo. Pero te recomiendo que leas desde el 12 hasta el 19. Léelo todo y no te dejes engañar. Ese es el modelo, esa es la zona. Los días se pueden saber todo detalladamente. La gente piensa que no se puede saber. Todo se puede saber si usted parte buscando el modelo de Dios y lo sigue. Hoy les dejo esto hasta aquí. Busque las noticias, métase en las noticias de Israel. Mire si tiene la manera de un programa que tenga un sistema satelital que usted puede enfocar a Israel alrededor de las mezquitas, clamando y orando. Busque la noticia y trate de investigar lo que le estoy diciendo. Durante 21 días, escuche, Daniel oró y ayunó y se cumplió los 70 años. Correcto. Ahora Israel entró igualito. Los mismos 21 días. Pero ¿qué pasó? Se van a cumplir los 75. ¿Ves? 75 años. Este 75 se lo expliqué también y está grabado en otro video. Búsquenlo en las redes. Iglesia Visión Final. Y ahí lo va a conocer. Así que les dejo esto a ustedes hasta aquí hoy. Esto que está grabado. Y abran sus ojos, pongan las noticias, busquen y prepárense porque el próximo domingo es 14 del mes de Av y el que le sigue arriba es 21 y al final del mes, de este mes termina el día de reposo. Mira, sábado termina el día de reposo. Maravilloso. Porque después del día de reposo el Señor apareció durante 40 días y 40 noches con muchas pruebas indubitables mostrando que Él es el Cristo. Y a partir de este día de reposo, en el crepúsculo que se cierra, comienza la semana final, según los números que están acá, según los números que he venido estudiando. Y recuerde, no tengo nada que avergonzarme, a nadie le quito dinero, a nadie le pido plata, no tengo negocios con ningún concilio, con ninguna organización, con nadie. Mi negocio es con... Y mi criterio es decir la verdad a cualquier precio. Lo que pueda pasar o me pueda pasar, tiene sin cuidado. De todo ya yo tengo ya 63 años. Lo demás es gratis. Dios le bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. A los hermanos de TikTok que están escuchando, prepárense. No trato de contender, trato de que usted esté percibido. No trato de acusar ni herir a nadie, trato de abrirle sus ojos. A veces me toca golpear a las personas con palabras fuertes y duras para hacerles reaccionar. Es preferible que yo lo haga aquí, que hay tiempo, que cuando Dios lo haga contigo, sin tú haber obedecido, Dios lo va a hacer sin misericordia y sin piedad. Y usted dirá, oye, es que Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios es bueno, pero no perdonó a Sodoma y a Gomorra. Dios es bueno, pero Dios mató a Ananías y Zafira. Dios es bueno, pero Dios mató a Acán con el lingote de oro y el manto babilónico. Dios es bueno, nos mató a todos en el desierto. Así que prepara. Dios te bendiga, Dios te guarde, en el nombre del Señor Jesucristo.